día vamos a tener un espacio espectacular con los grandes expertos en la Florida y vamos a hablar de bienes raíces. Vamos a mirar qué errores comete la gente cuando va a invertir o cuando va a comprar bienes raíces. Vamos a mirar qué posibilidades hay a pesar de cualquier situación migratoria que se tenga y a pesar de dónde estemos, qué posibilidad hay en adquirir un bien raíz o en invertir. Y para eso tenemos acá un gran equipo. No estamos solos, Roberto, estamos con los mejores. Con los más grandes de la Florida. Florida Central, ¿no? Claro que sí. Entonces vamos a iniciar con lo más sencillo, que es la presentación. Entonces, iniciemos por las damas. Bueno, mi nombre es Jane Airet Rodríguez, soy originalmente de Puerto Rico y llevo como 17, 18 años en el mercado de bienes raíces trabajando aquí en Orlando y la Florida. Y nada, me fascina, esta es mi pasión y lo hago con mucho gusto y mucho amor. Esto es genial, 18 años. Y seguimos. Gracias a John, muy buenas noches, mi nombre es Juanita Briceño, yo tengo la licencia de bienes raíces básicamente desde el año 96. Cuando nací, en vez de certificado de nacimiento, te daban tu licencia de real estate porque tengo esa edad. Bueno, y también fui mortgage broker hasta el año 2008 y actualmente estoy ayudando tanto a realtors como a familias en el departamento de títulos. ¿Cómo vas a tener tu título y tu casa? Puedo ver las bienes raíces desde diferentes ángulos. Qué bien. Bueno, gracias John por la invitación. Aquí rodeado de bellas mujeres. Mi nombre es Jorge Ceballos, trabajo para la compañía de préstamos de vivienda Quantum Funding. Ya llevo en esto 10 años y nunca pensé que en realidad iba a terminar haciendo esto. Y bueno, no digo terminar, ¿no? Porque uno no sabe dónde va a terminar, pero comencé en lo que era farmacéuticos y químicos en el estado de New Jersey y me mudé acá a Florida hace 8 años y comencé en New Jersey a trabajar en los préstamos de vivienda y aquí estoy. Básicamente nos encargamos en cumplir ese sueño, ¿no? Y entre los realtors siempre digo que tenemos como un matrimonio feliz. Nosotros conseguimos el dinero y ellas se lo gastan. Entonces, claro, en los compradores, ¿no? En los compradores. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para educar a todo el mundo. No, muchas gracias a ustedes por dedicar este tiempo de ustedes para que la audiencia pueda conocer un poco. Recuerden seguirnos, darle clic en suscribir para que puedan seguir viendo de esta clase de video más adelante. Yo veo 3 cosas en común, no sé Roberto si lo pudo identificar. Primero, cada uno tiene una licencia y son licencias diferentes. Segundo, ellos son inmigrantes. Y tercero, los 3 están dedicados a ayudar a la gente. Entonces, eso es un tema muy importante porque los inmigrantes siempre tenemos, cuando recién llegamos al país, tenemos muchas preguntas, muchas expectativas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede explicar si queremos invertir, si queremos comprar casa? Porque no se trata solamente de trabajar y de pagar arriendos, sino se trata de poder tener inversiones que nos permitan crecer en este país. A partir de eso, ¿cómo ven ustedes el mercado de bienes raíces hoy en día? Bueno, yo diría que el mercado de bienes y raíces, no importa en qué situación esté, siempre va a estar bien. Y lo digo un ejemplo perfecto. Bueno, y lo digo personalmente, cuando pasó lo de COVID, yo personalmente dije, este va a ser uno de los peores años para los préstamos. Todo el mundo está en su casa, nadie quiere salir. Y en el 2021, personalmente, fue el mejor año, tanto en cantidad como también en comisión. No sé de dónde salieron, no sé qué ocurrió, pero fue un mercado que explotó de un momento a otro. Y lo digo porque también conozco, otra que trabajo con tantos realtors, tengo realtors que llevan 20 años en el mercado y de pronto no han encontrado la forma de cómo crecer. Y también tengo realtors que pueden llevar 1 o 2 años en el mercado y están creciendo espontáneamente. Entonces, para mí no creo que exista ese mercado bueno o malo, todo depende de ti. Y obviamente para aquellos compradores que de pronto escuchan todas esas noticias en el área de los medios o la televisión, que no se guíen por eso y que se dejen guiar siempre por aquellos expertos que llevan tiempo en este mercado.
Yo opino que el mercado definitivamente ha evolucionado en los últimos años, desde la pandemia, básicamente. Y es cierto lo que tú dices, porque para mí, cuando llegó la pandemia, yo realmente estaba un poquito asustada también. Pero esos años para mí fueron muy productivos. Y yo entiendo que una de las razones es porque la gente se vio encerrada y estaban tan paranoicas a lo mejor de estar en un apartamento de 2 cuartos, 2 baños, especialmente la gente del norte. La mayor parte de los clientes a los que yo ayudé durante la pandemia en el 2021, 2022, la mayor parte de ellos venían del norte. Y eran personas que tenían un apartamento y me decían, mira, si esto pasa otra vez, yo no quiero estar en un apartamento. Y como mi trabajo me permite trabajar de la casa, porque en esa ocasión casi todas las compañías pues sí permitieron a los empleados poder trabajar de sus casas, pues ellos dijeron, pues mira, yo me puedo mudar a otro estado donde pues tenga más espacio, tenga más oportunidades. Y sí, el 2021, 2022 para mí también fue un mercado un tiempo súper productivo en cuestión de ventas y en cuestión de poder ayudar a más familias a mudarse aquí al estado de la Florida. Sí, una cosa también bastante importante, yo creo, de que evolucionó todo, no solamente la gente mudándose de otros estados para acá, que la Florida, que estaba abierta, era uno de los pocos estados abiertos en el país, pero también incluso las constructoras evolucionaron, o sea, no fueron del modelo típico de la casa que tenían, sino hicieron los Next Generation o los in-laws o tener un separate para el hijo pequeño. Ampliaron con un cuarto en el que tú puedas tener tu estudio para poder trabajar. Fue un development que fue inmenso, que hasta el día de hoy seguimos disfrutando. Y hoy por hoy, si es que no tienes a tu hijo ahí, puedes rentarlo. Entonces son diferentes opciones que hoy vemos que hace unos años, cuando estábamos encerrados, podíamos tener a toda la familia junta, pero no revuelta. Eso fue bastante bueno. Qué bien. Yo pienso que la pandemia, en medio de toda esta situación y de todos los problemas, de alguna manera se dice que transformó el mundo. Sí. Y el real estate parece que fue una de las cosas que transformó, y para bien, ¿no? En ese sentido. Correcto, sí. Hubo infortunadamente otras profesiones que fueron transformadas negativamente por la pandemia, pero definitivamente el real estate sí evolucionó. Sí, positivamente. Yo estoy de acuerdo con eso, definitivo. Y sin pensar, yo también pienso que sin querer topamos un tema diferente, pero miren, nos terminamos hablando sobre la pandemia. Es un tema que definitivamente arrancó mucho tipo de negocios y unificó familias también, ¿no? En ese mismo sentido, pues hoy mismo estamos aquí llevando a cabo este primer podcast de nuestro equipo de trabajo, así que vamos a darle un aplauso a este... Gracias. Una evolución más. Y pues, definitivamente esto nos hace aterrizar en este terreno tan firme que queremos todos pisar, todos caer. Y en este punto, asimismo, queremos brindarles firmeza, certeza a los emigrantes o a las personas que están aquí mismo en los Estados Unidos, inclusive personas que no son de aquí o no están aquí y quieren invertir. Y aquí yo tengo una pregunta muy común. ¿Cuál de ustedes, o sea, existen muchos errores, y qué errores pensamos o creen ustedes que la gente tiene o piensa en cuanto quiere comprar una casa, en la parte financieramente hablando? Bueno, yo siempre he dicho que no deberíamos tanto echarle la culpa al comprador, porque ellos no están supuestos a saber nada acerca de esto. Yo usualmente, y no voy a decir porque hay sí compradores que por más que tú trates de educarlos, de pronto cometen errores, pero yo diría más que todo la responsabilidad está en nosotros, los profesionales, en cómo educarlos a ellos, cómo asesorarlos correctamente, ver exactamente dónde están parados y darles ese seguimiento, que yo creo que es lo que más hace falta, ese seguimiento a esos compradores que de pronto no están listos ahora. Entonces lo veo como un error más interno que externo. Nosotros debemos saber educarlos y guiarlos, cogerlos de la mano, especialmente a esos inversionistas extranjeros que no saben absolutamente nada de lo que sucede o cómo funcionan los préstamos acá o el bienes y raíz. Es importante que nosotros tengamos esa constancia con ellos y los eduquemos. Creo que de ahí viene más que todo el error. Sí, y se desprenden otras cosas muy importantes. No solamente los errores, sino a veces la gente tiene miedo.
Yo conozco muchos inmigrantes que escasamente saben leer, pero trabajan y ganan mucho dinero, pero terminan en la rutina gastándoselo en su cotidianidad, pagando la renta, pagando la cuota del carro, y cuando ven hacia atrás, pues se les ha pasado 10 años, 20 años y siguen haciendo lo mismo y todavía no tienen casa y todavía están pagando el préstamo de otro carro nuevo. Entonces se convierten como en esclavos, ¿cierto?, de ese círculo vicioso que lleva no salir, no pensar un poco diferente, a ver, y eso es lo que pretendemos precisamente en este espacio, que las personas puedan entender que esos miedos que no les permiten progresar o al menos no les permiten tener su propio hogar, su propia casa, que puedan entender que todos tenemos las posibilidades y las mismas, ¿cierto? Porque no solamente hay créditos, hay financiación para personas residentes, legales y ciudadanos, sino entiendo que también hay préstamos para personas que solamente tienen el IT number, hay préstamos para las personas que tienen un permiso de trabajo y un social, y de hecho para los extranjeros que quieren venir a los Estados Unidos, en este caso en la Florida, y quieren hacer sus inversiones. Entonces vamos a tocar esos temas desde el punto de vista del real estate. ¿Cómo ves esto? ¿Dónde se mueve más el mercado? ¿A quién le interesa más? Mira, yo creo que desde el punto de vista, para la pregunta que hizo Roberto también, los errores que yo veo que se están cometiendo, y es como dicen, Jorge, o sea, es cuestión de educar. Los vendedores hoy día entienden que durante la pandemia ellos ponían una casa a la venta y llegaban 20, 30 ofertas. Ya eso no es así. El error que el vendedor comete desde su punto de vista es, o sea, yo voy a poner mi casa a la venta y me van a llegar 50 ofertas y de esas yo voy a escoger la mejor. No es así, ya el mercado está cambiando. Desde el punto de vista del comprador, no se preparan. Ellos, o sea, hay que dejarle saber a la gente, al inmigrante, a la persona que viene aquí, que trabaja, que pudiendo tener un carro, pues deciden comprarse dos y son 2 préstamos. O sea, hay que educarlos y o sea, decirles que, mira, cuando tú decides comprar una casa, el proceso no empieza o comienza en el momento en que tú llamas al realtor. Ese proceso debe empezar 1 año o 2 años antes, cuando tú empiezas a prepararte, empiezas a ahorrar tu dinerito, empiezas a mirar tus deudas, empiezas a no aplicar tanto a las tarjetas de crédito. Cuando vas a Kohl's o a Ross y te dicen, mira, te damos un 10% si aplicas hoy. Y esas son las cosas donde pues tenemos que educarlo. Sí, claro. Y al inmigrante, al comprador en general, porque esto yo creo que afecta no tan solo al inmigrante que viene aquí a fajarse, a ahorrar, a comprar su casita, pero a cualquier persona que piensa, pues mira, yo me voy para Estados Unidos y ya en 6 meses tengo mi casa. No, usualmente no funciona así. Es un proceso y es bueno orientarse. Yo creo que nosotros como profesionales, una de las responsabilidades que tenemos es tratar de educar a ese consumidor que viene de otra cultura, que viene de otra percepción y decirle, mira, aquí pues hay un proceso. O sea, tienes que trabajar 2 años, a menos que vayas a usar una estructura de préstamo diferente. Tienes que trabajar 2 años, si tienes una 1099, pues necesitas 2 años de taxes. Que es un proceso de educación. Y no, realmente no creo, como dice Jorge, no son errores como tal, es que pues mira, nosotros como profesionales, yo creo que nos debemos dar la tarea de educar al consumidor como tal, ya sea un vendedor, ya sea un comprador, porque sí hay diferentes mentalidades y culturas que afectan la forma en que estas personas ven las cosas al momento de comprar o vender. Y para sumar a lo que dijiste, John, nosotros tenemos préstamos, como tú mencionaste, para personas que solamente tienen IT, que no tienen social. Y nosotros nos especializamos en educar a esos compradores que en realidad, he tenido varios que no sabían ni escribir, honestamente, pero tenían bastante capital. No tenían esa educación financiera donde los hemos educado correctamente y han podido conseguir sus casas. Que son personas que usualmente se dejan guiar mucho más que otras personas que de pronto tengan dinero, pero que tengan o que tengan todo en línea, que tengan sus documentos. Usualmente estas personas
se han dejado guiar mejor que otras personas. Pero sí tenemos toda esa clase de programas y lo importante es, como tú dices, seguir educándolos financieramente para que lleguen a su hogar. Y no tan solo educándolos, y perdóname, es cuestión también de dirigirlos a la persona y al profesional que los va a poder llevar a esa recta final y a esa mesa de cierre. Porque yo como realtor, yo sé mi trabajo, yo sé lo que tengo que hacer en cuestión de negociaciones, pero Jorge en su lado sabe cómo financiar, sabe los tipos de préstamos, sabe cuál es el escenario que a ti te conviene más en cuestión de préstamos, basado en tu historia, basado en tu situación real, porque toda familia, toda persona es una historia, todas son diferentes y es bueno y es necesario que la persona sepa que hay un especialista para cada porción, para cada situación, para cada detalle que se toma, que te va a llevar a ti a ese proceso. Yo pienso que aquí lo más importante es, el primer paso es comunicarte con alguien que sepa, con alguien con quien tú te sientas en confianza. Y después tener una persona que podríamos llamar como a Jorge, que sería la persona con la que tú te vas a confesar. Conmigo, con Jana, con John. No necesitas estar diciéndonos todas las cosas de tus finanzas, pero con un profesional como Jorge sí, decirle, mira, yo tengo eso, yo tengo el otro, a mí me dio miedo, porque lo que tú no le digas, él lo va a saber tarde o temprano. Todo se sabe. Es algo que después puede afectarte en el cierre. Súper importante, súper importante. A veces la gente dice, yo estoy comprando solo. A la hora del cierre la persona está casada. No, por favor, entendemos de que tú necesitas solo, pero son cositas que hay que decirlas y a veces uno se siente corto, se siente no en confianza. Entonces aquí es donde está el profesional al que tú te vas a confesar y te vas a decir todo lo que pasa en tu sistema para que puedas avanzar. Comunicación es súper importante, claro. Y en esa forma te vamos a poder guiar a lo mejor y a lo que a ti te conviene. Yo siempre le digo a los clientes, entre Facebook y el cielo no hay nada oculto. A propósito, con un ejemplo, cuéntenos, sin contar el nombre del santo, cuéntanos el milagro. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, que uno diga, pasó en esta ocasión esto, no me mintió, no me dijo y se cayó el negocio? Un ejemplo o al menos... Bueno, nosotros también tenemos préstamos de ayuda de cuota inicial, tanto con ayudas por parte de los condados, pero también tenemos nuestros propios bancos que ofrecen esos programas de ayudas. En particular lo estábamos haciendo directamente con los condados y ellos toman usualmente el ingreso total de las personas que viven en la casa y trabajan. La persona me dijo que vivía solo, entonces solamente le estaban tomando el ingreso a él. Pero de alguna forma el condado se dio cuenta de que habían 2 personas más viviendo ahí porque estaban registradas o tenían el agua, la electricidad, entonces ya estábamos para cerrar. Y ellos hicieron una auditoría, se dieron cuenta que habían 2 personas y ya el ingreso de la casa se sobrepasaba. O sea que se cayó el préstamo. ¿Y esas personas eran familiares? Sí, o sí. Y él me dijo que vivía solo la persona. Uno de ellos, eran 2 hijos. Claro. Entonces se dieron cuenta y infortunadamente se cayó el préstamo. Entonces, por eso es importante, créame que los bancos son astutos. Ellos tienen herramientas que hasta yo no tengo. Hay por lo menos hay una clase de reporte que se llama el CAIVERS Report. Yo no tengo acceso a eso, pero los bancos lo corren. Yo he tenido gente, una vez me sucedió también, que la persona, yo siempre les pregunto, ¿hay alguna otra deuda que no salga en tu reporte de crédito? Me dijo, no. Entramos en contrato, ellos corrieron es un reporte de fraude que se llama el CAIVERS, y habían deudas estudiantiles que no había pagado como hace 10 años, lo cual no salían en el reporte de crédito. Muy raro que no salgan, pero ha sucedido que no salen en el reporte de crédito, pero sí salen en ese. Y no pudimos, menos mal que apenas estábamos entrando en contrato, porque eso lo corren al principio del préstamo, y nos dimos cuenta y no pudimos hacerlo porque tenían esas deudas y eran bien altas. Pobrecita. Juanita. Nada, nos damos cuenta de todo. No, sí, nosotros vemos de todo. Y justamente uno de los ejemplos que acabé de dar fue este señor hizo contrato solo, single, hombre soltero.
Vísperas del cierre dice, voy a añadir a mi novia porque está embarazada. Perfecto, vamos a añadir a la señora, hagan el adendum, nosotros como clase de título orientando al realtor, porque el realtor decía solo añádelo, no, con el adendum, se añade a la persona y entonces cuando se hace el último reporte, agarra y dice, el señor es casado. Pero con otra. Con No otra. con Y ahora Ay, 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 ay. Interesante. Dice, bueno, es que ella está muy mal y está en hospice, no importa. Claro, Tiene wow. que firmar de que esto. Y entonces, una situación bastante complicada porque había muchas cosas ahí, pero al final no lo pudimos arreglar por medio de un third party para que la señora pueda firmar. Tuvo que hacer una doble firma, una con el título y la otra relinquishing el homestead. Entonces, pero sí se pudo cerrar, pero se tuvo que extender. Ahora, muy importante, y acá están ellos dos, es preferible decirlo al principio, señores, porque ¿qué sucede? Si Jana está representando a la persona que está vendiendo la casa y la señora dice, es que yo contaba con el dinero mañana porque me voy de viaje o porque voy a cerrar en otra casa y esta tiene que estar cerrada, se cae en la transacción. Generalmente van a dar una extensión, pero también ocurre con lo del préstamo. So, comunicación, por favor, desde el principio. Sí, muy importante eso. Comunicación es clave, de verdad que sí. Yo tuve una situación súper cómica. Cómica y triste y enfadadosa a la misma vez, pero ahí vamos. Yo siempre trato de educar a mi cliente en cuanto a, mira, una vez entramos en este proceso, no te metas en deuda, no apruebes ningún tipo de crédito, no hagas depósitos grandes, no hagas retiros grandes de tu cuenta, vamos a mantenernos calladitos, nos vemos más bonitos hasta que cerremos. Pero en una ocasión, esto me pasó a principio cuando yo empecé en mi carrera, hace como 15 años atrás, teníamos una pareja jóvenes y ya todo el préstamo estaba ready, teníamos el CTC, que es el Clear to Close, ya estamos ready para cerrar. Y se supone que cerráramos un miércoles. El lunes sale el CTC, Clear to Close. Ahí todo el mundo celebrando, vamos a cerrar. ¿Qué pasa? El martes por la mañana ellos se me van para una mueblería que se llama Kings. Y como ya habíamos dicho que estábamos Clear to Close, pues ellos pensaban que iban a comprar sus muebles para amueblar su casita nueva. Se fueron el martes por la mañana, sin decirle nada a nadie, ni al banco, ni a mí, ni a nadie. Ellos se fueron para Keynes y gastaron como casi $9,000 en muebles, pensando que nada iba a pasar. ¿Qué pasa? El cierre era el miércoles a las 11 de la mañana. El banco, porque lo hacen a veces, ellos deciden jalar el crédito, porque ellos tienen su forma de hacerlo donde nadie más sabe. ¿Y qué pasa? Sale la deuda de los $9,000 de los muebles que habían acabado de comprar el día anterior. Cuando íbamos a cerrar, el banco manda una notificación diciendo no, el DTI, que es el Debt to Income Ratio, deuda basado por el ingreso, se descuadró porque tenían $9,000 de deuda que no tenían cuando aplicaron. Y por poco se nos cae. Digo por poco porque tuvimos que esperar un mes, gracias a Dios, que el vendedor estuvo dispuesto. La parejita le cayó tan bien que el vendedor dijo, mira, yo los espero. Tuvimos que esperar. Ellos devolvieron el crédito, pero se tardó 30 días en cleararse. Sí. Tuvimos que esperar los 30 días para que el crédito no lo reportara para entonces poder cerrar. Obviamente les costó un poquito más de dinero porque tuvieron que pagarle un mes de renta al vendedor, pero el vendedor los esperó, que usualmente no pasa. Sí. Déjame decirte, esa situación fue única, porque el vendedor fue muy amable. Él dijo, mira, tú me pagas un mes de renta, tanta cantidad, y yo espero los 30 días. Y pudimos cerrar después de los 30 días, pero errores así son bien comunes, especialmente cuando tú no educas y tú no hablas con tu cliente, o tú hablas con tu cliente y él no te hace escucha. Caso. Sí. Y eso pasa mucho. Si eso hubiese sido el caso con una constructora, que estás lista para comprar, te cuento que perdiste tu depósito. Sí. No importa lo que hagamos, el depósito. O te comienzan a cobrar día a día, ¿cierto? Sí. A un cliente mío sí le pasó así, $500 diarios. Sí. Difícil. Escuchen,
llévense de los consejos y no compren nada hasta después que cierren. No, y a veces malinterpretan. Yo tuve un caso específico también. Yo le dije, recuerda, no puedes comprar nada, tocar tu crédito, no cambiar de trabajo antes de que termine la transacción. Perfecto. Clear to close. A los 2 días, ya íbamos a cerrar en 3 días y a los 2 días hacen la última llamada a ver si está trabajando la persona, porque es una verificación de empleo verbal, una llamada de 1 minuto básicamente. ¿Él trabaja todavía ahí? Sí. Y llaman y dicen, no, ya no trabaja aquí. Y me llama el banco a mí y lo llamo a él. Yo le digo, ¿qué pasó? Me dijo, no, como tú me dijiste que no podía cambiar trabajo durante la transacción, pues yo dije, bueno, si vamos a cerrar este día, entonces yo doy mi 2-week notice, o sea, las 2 semanas, y ya después de que esté el clear to close, pues ahí ya me voy del trabajo. Yo le dije, pues malinterpretaste muy mal lo que te dije. Menos mal que había salido con las puertas abiertas, lo volvieron a recibir, pero tuvimos que esperar a que recibiera el primer pay stub. Claro. O sea, que cerramos 1 semana después. O sea, que hay de todos los casos. Uno trata de educarlo lo más posible. Hay unos que escuchan bien o malinterpretan, pero la mayoría sí siguen las reglas. Sí, la mayoría sí. Y hay cosas que se pueden salvar, pero hay cosas que definitivamente no Sí. se puede. Y bueno, y estas cosas conllevan, esos errores conllevan a problemas, atrasos, a que se cancele pues la compra, Y ¿cierto? monetario. Tiene Claro, tiene pérdidas un- financieras. De ambos lados, Sí. sí. Pero vamos a hablar ahorita de las cosas positivas, de ejemplos positivos. Por ejemplo, alguien que uno piense, uno diga cuando recién lo conocieron, esta persona yo creo que no va a pasar y de repente pasó. ¿Sí? No, yo tenía O muchos esta de esos. persona, sus ingresos son muy bajitos, o los taxes que presentó no le convienen, o porque no tiene un W2, sino tiene más bien un 1099 y entonces es más difícil. Un ejemplo que sea muy positivo y que le dé esperanza a muchas personas que nos están viendo en este momento, que puedan decir, wow, yo estoy en un caso similar y me gustaría también aplicar y poder tener mi vivienda propia. Bueno, yo tengo, aquí nos podemos quedar hablando toda la noche, porque en eso sí somos expertos, y bueno, me incluyo, yo soy experto en salvar casos así. No tanto porque, pues, Quantum Funding tenemos toda clase de programas para toda clase de compradores, pero puedo escoger algunos específicos donde fue algo positivo. A nosotros viene mucha gente que de pronto no han sido calificadas por otros bancos, o otros bancos que son también wholesale. Nosotros somos wholesale, o sea que tenemos unos intereses más bajos que retail. Hay 2 clases de banco, retail y wholesale. Entonces usualmente los retail son más estrictos. O Bank of America, Wells Fargo, tú no sabes cuántas personas vienen a nosotros que no han sido calificadas por ellos. Pero en particular había una persona, y también digo yo, y me voy a tirar un poquito de flores yo, porque yo soy muy analítico. Yo en comunicación, en lo que tenga que ver con las reglas, me mantengo al tanto y me gusta buscarle la quinta pata al gato, como decimos. Siempre tiene que haber una forma, o ahora o más adelantico. Entonces una persona en particular, una señora que no la habían calificado en un banco similar al de nosotros, o un broker. Y me dijo, pues no me calificaron aquí porque no tengo los 2 años de trabajo continuo. Y le dije, ¿qué programa estabas haciendo? Me dijo, FHA. Ok, con FHA, cuéntame tu historia. Ella trabajó 7 años, 7 años trabajó, después paró, 4 años después no trabajó, fue ama de casa, tuvo hijos y 4 años no trabajó. Y llevaba solamente 1 año trabajando. ¿Okay? Entonces hay un mito que las personas usualmente leen las reglas y las aplican como están escritas. Pero hay muchas que están en un área gris, que pueden ser interpretadas de diferentes formas. Por lo menos el FHA tiene una regla que dice que tenemos que comprobar que la persona ha tenido 2 años de trabajo. ¿Ok? Pero no dice cuándo. El convencional te dice que desde hoy hacia atrás tenemos que comprobar que tiene 2 años. FHA no dice cuándo. Entonces, ¿qué hice yo? Si podemos comprobar que tuvo 2 años de trabajo continuos hace 7 años, que la compañía existe, una verificación de empleo, no hay ningún problema, usted puede comprar su casa. No podía creerlo. Lo hicimos, exactamente. Llevaba 1 año en el trabajo porque trabaja tiempo completo con un pay stub, y esa verificación de empleo que necesitábamos de 2 años la cogimos de un trabajo que hace 7 años, donde había trabajado hace 7 años. Y sin ningún problema pudimos conseguirle su propiedad.
Entonces esto también tiene que ver mucho cuando tú tienes un profesional que en realidad sabe las reglas y puede interpretarlas de alguna otra forma y pelearlas. Entonces, yo tuve una parejita, la cerré hace como 5 o 6 años, eran venezolanos, son venezolanos, Dios me los cuide, los quiero un montón. Y tuvimos problemas con el préstamo por la cuestión de los permisos. okay. Ellos no son residentes, pero tuvieron problemas con los permisos, porque uno estaba expirado y uno estaba al punto de expirar, pero ya estaban en contrato. Y el lender en ese caso, y ellos compraron un foreclosure, un pre-foreclosure, y me costó un poquito de trabajo, pero fíjate, el lender, no me preguntes cómo, pero lo cerramos porque se supone que sin visas, entiendo yo que no pueden cerrar. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue en el 2015. Sí, bueno, en ese tiempo las reglas eran un poquito mejores para esas personas con permiso de trabajo, pero ahora si lo tienes expirado es difícil, que a menos de que tengas una carta, que lo cual ahorita no están, esas cartas ahorita están bien difíciles de conseguirlas. Antes sí, con una carta que tuvieras, si la carta se iba a extender por cierta cantidad de tiempo, se podía hacer sin ningún problema. Ellos tuvieron que ir a la embajada, me acuerdo que en ese entonces tuvieron que ir a la embajada y buscar qué sé yo, qué papeleo, Sí. pero sí, lo pudimos cerrar. Pero nos tardamos un poquito más de lo debido, tuvimos que poner creo que como 2 o 3 extensiones al file, pero lo logramos cerrar. Volvemos a lo mismo, es cuestión de trabajar con un equipo que sepa lo que está haciendo, que pueda ayudar, que tenga la mejor disposición de ayudar a ese cliente, porque hay un dicho americano que dice, where there is a way, where there is a will, there is a way. Bueno, yo lo veo de otra forma. Yo no, y acepto esa, pero siempre yo digo, no hay persona que no califique, sino que no califique ahora. Puede calificar en 3 meses, puede calificar en 12 meses, en 2 años. Entonces, si trabajamos en equipo, y incluimos también al comprador, ¿no? Porque él es parte del equipo. Yo puedo pintar el camino, pero si no lo camina, nunca vamos a llegar. Pero en ese punto yo pienso que es muy importante también recapitular lo que hemos conversado, ¿no? Siempre seguir los consejos de que nos dan los profesionales, por ejemplo, el lender, y todos ustedes quienes ya han pasado por este camino anteriormente. Algo muy importante que me queda aquí siempre es el pedir permiso a la pareja. O sea, nosotros no somos solos. Si usted es casado, usted tiene que conversar con su pareja. El momento de firmar, pues ahí no se puede esconder de nadie. Y también algo que me quedó muy claro, pues que definitivamente no podemos esconder ningún secreto ante la persona que tenemos que confesarle nuestras finanzas. Entonces, de aquí en adelante, pues todos los que estamos aquí viendo este fabuloso programa, debemos tomar conciencia. Si queremos tener una casa aquí en la Florida, pues aquí está este podcast destinado para todos ustedes. Y seguimos, mi querido John. Gracias, Roberto. A mí me gusta mucho siempre cuando se habla de paradigmas, me gustan las personas que rompen esos paradigmas. Claro. Cuando yo estaba pequeño me acuerdo que íbamos con mi papá al parque y entonces uno le decía, yo quiero un globo, yo quiero un cono, un helado. Y él decía, él nos miraba y pues imagínese, mi papá con 10 hijos, una familia numerosa, él decía, no tengo plata. Decía, ¿qué quiere? ¿Que lo compre con la cédula? Entonces, claro, ya eso era una respuesta que uno le tocaba ponerse a hacer otra cosa y olvidarse del helado. Pero más adelante, cuando yo crecí, entonces yo llevé a mi hijo y a mis sobrinos, los llevé a un café muy conocido en Colombia y les dije, vamos a comprar café con mi cédula. Cambié el paradigma, porque por supuesto yo tenía una cuenta en este café y ya tenía puntos suficientes para reclamar 7 productos. Entonces fuimos y con mi cédula reclamamos 7 granizados y pudimos disfrutarlos. Entonces les enseñé a ellos que sí se podía hacer algo que a mí me habían dicho que no. A mí me gustaría que los que nos están viendo en este momento pudieran entender eso. Seguramente muchos les habrán dicho que no se puede, que todo es imposible. Entonces, estos ejemplos nos pueden servir precisamente para eso, para cambiar paradigmas, para poder decir que sí se puede y que de alguna manera, si no puedo aplicar ya, si no puedo comprar ya, pues me voy preparando con un poco de disciplina, con un poco de educación, para que
más adelante, en 3 meses, 4 meses, qué sé yo, podamos de alguna manera cumplir ese sueño de tener una casa propia. Y no solamente eso, sino de poder hacer inversiones, porque qué bueno es no solamente tener una casa propia, sino recibir un cheque mensual de 2.000, 2.500 por algo de inversión que hice y que tengo alquilada. En cuanto a eso, ¿quién invierte más? ¿El que compra casa propia o el que invierte? ¿Qué clientes hay Es más? relativo, pienso yo, porque para empezar, todos tenemos que empezar por la casa en la que vivimos. Entonces, ese va a ser el trampolín para poder tener 2, 3, 4 propiedades. Y si tú que estás ahí mirándonos en ese momento, eres joven, no tengas miedo. Yo empecé bastante joven, mi primera casa a los 19 años, y ese me dio el trampolín a decir, me voy a retirar a tal edad. Lo puedes hacer, es fácil siempre y cuando tengas la guía correcta y también el conocimiento. Entonces es importante de que tú digas, bueno, ¿qué es lo que yo quisiera hacer? Y según eso tú vas creando tu ruta de la mano de tu realtor con una persona también de finanzas que te pueda ayudar, educar y llevarte al plan correcto. Porque no importa que estés trabajando en un restaurante y que ganes solamente $5 la hora, pero hagas $150 en propinas. Eso tienes un programa especial para poder comprar, ¿correcto? Bueno, hay programas para toda clase de inversionistas y primeros compradores. Bueno, yo soy inversionista, yo tengo varias propiedades y honestamente es más fácil de lo que la gente piensa. Lo más importante es tener esa educación financiera. Yo la primera casa aquí en Florida la conseguí en el 2019. Ahora tengo 5 propiedades, o sea que en 6 años he podido crear un patrimonio para mi familia, lo cual no es difícil. Y siempre que yo veo un comprador que de pronto tiene en mente seguir invirtiendo, me gusta educarlo. Antes me daba como, en reuniones así me daba como, no me gustaba de pronto contar mi historia porque de pronto lo veían negativamente, que se está haciendo el que tiene muchas cosas, pero comencé a compartir mi historia con gente de que de pronto para cambiar la mentalidad de las personas, que de pronto tienen ese miedo de seguir invirtiendo, de crecer su patrimonio, de pensar en un retiro antes, de cómo recibir un poquito de dinero en los bolsillos de parte de esas propiedades o lotes que compres. Entonces ahora lo que estoy haciendo es también tratando de compartir esa historia para que la gente se eduque un poco en cómo invertir y cómo seguir creciendo ese portafolio. Y otra cosa, yo siempre le digo a mi gente y en mis redes siempre digo, tú puedes pensar que no puedes y a lo mejor sí puedes. No vas a saber o tener una contestación definida hasta que no trates. Porque aún si no puedes hoy o el mes que viene, como decían Jorge, o sea, es cuestión de prepararte. O sea, y a lo mejor ahora mismo no, pero en 2 meses o 3 meses sí puedes. Yo siempre estoy mirando por el beneficio de mis clientes y a veces cuando me llaman me dicen, mira, yo quiero vender mi propiedad, quiero comprar otra, me quiero mudar, quiero una casa más grande o una casa más pequeña. Yo siempre los trato de orientar en crear un portafolio de inversión, porque cuando tú estás invirtiendo, tienes familia, el negocio de bienes raíces sigue siendo la inversión más segura allá afuera, ¿sabes? Y si tú tienes la oportunidad de empezar a crear ese portafolio, de tener una casita que puedas rentar y de esa ganancia puedas pagar parte de la nueva o lo que sea, esas son cosas importantes que la persona que te está ayudando te puede orientar y te puede decir cómo hacerlo y si se puede hacer. Y bueno, y acerca de las tendencias, yo estuve leyendo un artículo que hablaba de que las personas que están en el norte, en Nueva York, en Washington, por el costo de vida que hay allá, el costo de la vivienda y además por el clima o porque ya se retiraron, ya se pensionaron, están pensando en opciones. Y veo que la Florida y Texas están teniendo un gran auge, ¿cierto? Con esta tendencia, las personas están viniendo. ¿Qué se les podría decir a ellos? Es decir, si alguien está en Nueva York y dice, oh, yo tengo una casa, voy a venderla y allá la casa vale $1.500.000 o $2 millones, ¿qué hago en Florida con eso?
¿cierto? ¿Cómo puedo invertir? ¿Cómo puedo? Entonces ahí, ¿cómo se manejaría ese tema? Mira, yo te puedo decir desde el punto de vista mío, yo he tenido situaciones donde, y de hecho ahora mismo estoy trabajando un casito donde se me están mudando, creo que son 4, por lo menos hasta ahora son 4. Tienen diferentes propiedades allá en New York y están mayores, son personas ya mayores y quieren venir a retirarse, están cansados del frío, están cansados de pagar 15, 18 mil dólares en taxes de la propiedad anualmente. Un punto muy importante, eso, sí. los impuestos. Y nada, ellos quieren ya salir del frío, salir de todo eso y venir a la Florida. Y ellos están vendiendo sus propiedades. Y estamos hablando de propiedades porque obviamente los mercados son diferentes. Las edades de las propiedades son sumamente diferentes. Ellos están vendiendo unas propiedades del 1930 al 1940 en 1.2 millones, en 1.5 millones. Y creo que una ya está en contrato. So que ya mismo vienen para acá, qué bueno. Pero sí, hay personas, a mí me llega mucho cliente de New York que quieren salir del frío, que quieren salir ya de ese ambiente. ¿Y acá desde cuánto compran? O sea, si allá venden en eso, ¿en cuánto pueden comprar acá? Bueno, aquí tienen miles de opciones, porque aquí, tú sabes, obviamente tenemos Orlando, tenemos Kissimmee. Entendemos que Kissimmee y Orlando pues ya están un poco más altos en precio porque ya están básicamente saturados. O sea, Orlando y Kissimmee, por ejemplo, están ya casi no hay más terreno donde hacer. Siempre encuentran, pero en los outskirts de Orlando y Kissimmee hay muchos pueblitos, muchas ciudades que son buenísimas para invertir y son áreas de crecimiento donde tu inversión está segura porque estás comprando a un precio más económico y según estos pequeños pueblitos, pequeñas ciudades se vayan desarrollando, tu inversión va a seguir creciendo. So, mi consejo para estas personas es, mira, vamos a ver opciones. Por ejemplo, esta misma semana tuve una persona, una familia, uno de ellos, uno de los 4, que está acá y querían casa con piscina. Y querían casa en Davenport, porque en Davenport, donde vive el resto de la familia, ellos querían estar cerca. Pues visitamos, yo creo que como 8 casas con piscina, pero ninguna les gustó. Pues, ¿qué pasa? Terminamos viendo casas nuevas porque me gusta darle la opción. Si tú quieres esto, tú tienes una lista de deseos y requisitos que tú quieres tener, pero mira, vamos a darte más opciones para que tú y tu familia tengan de dónde escoger. Y mira, finalmente terminaron escogiendo una casa nueva, sin piscina, pero se la conseguimos al precio. Pudimos negociarle los incentivos, los gastos de cierre, pudimos negociarle el precio. ¿Y qué pasa? Ahora van a tener suficiente dinero que le va a sobrar para poner su propia piscina a su gusto en una casa nueva. Bueno, yo he tenido la oportunidad, John, de educar a personas, digamos, lo que estaban hablando ahorita de personas que han vivido de pronto en Nueva Jersey o Nueva York y que quieren vender su propiedad para mudarse a Florida. Tuve un caso en específico donde una persona estaba vendiendo la casa por $1.700.000 en Nueva York. Y decía, no, yo quiero comprar una casa cash aquí de $1 millón en Florida. Y yo pude educarlo financieramente y terminó comprando 2 propiedades. La persona ya estaba retirada, tenía un buen ingreso de retiro y me dijo, pero es que yo no quiero dolor de cabeza, yo no quiero lidiar con otra propiedad, que tranquilo, mira, el realtor con que te voy a poner tiene una compañía que puede manejar propiedades, tú no tienes que, mejor dicho, hacer absolutamente nada, ellos se encargan de todo. Y lo más importante es locación, locación, locación. Y de eso el realtor se va a encargar de guiarte a ver dónde esa propiedad te va a dar el mejor dinero posible para que tú sigas construyendo tu portafolio. O sea que también sumando lo que estábamos diciendo ahora, no solamente fuera de los estados, aquí mismo en Florida hay mucha gente que se está mudando desde Miami a la Florida Central. ¿Por qué? Por los precios. Yo también tengo algunos real estate brokers con quienes trabajo en Florida del Sur. Y con los precios que se compra allá, facilito, pueden comprar 2 casas en Florida Central. Y hay mucha gente que está tomando también esa vía. Claro. Y es que con $500.000 en Florida Central se compra una casa nueva, gigante, bien ubicada. O sea, realmente yo he visto propiedades y uno dice, wow, yo me quedo acá. Uno, la verdad las quiere comprar todas, pero no se pueden todavía.
Entonces vamos a hablar un poquitico también qué pasa con las personas que están en otro país. Si, por ejemplo, hay un paisano aquí, Roberto, en el Ecuador o mío en Colombia, y esta persona dice, yo quiero comprar una casa en Florida. ¿Qué le decimos? Definitivamente usted no puede comprar casa en Florida. Jamás. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? Yo pienso que antes de que compre la casa, tiene que escoger a quién llama. No, es súper importante tener una persona aquí para que lo guíe, porque tienen un poquito de requerimientos que Jorge los tiene que ver, más que nosotros que somos realtors, porque es importante el tipo de visa, aunque no, hoy por hoy yo pienso que con un DSCR, ¿correcto? Sí, y precisamente mañana tengo un cierre de un inversionista colombiano. No sabía absolutamente nada, básicamente había ahorrado, es más, había sacado un préstamo allá en Colombia para poder pagar los costos de cierre aquí y cuota inicial. Y según le habían dicho, que tú no podías sacar un préstamo para hacerlo. Bueno, todo depende de los bancos que utilices. Eso es muy importante, saber qué banco está utilizando y quién te está guiando. Pero yo creo que el número uno de un inversionista extranjero es la desconfianza. Porque infortunadamente en los países de uno, pues hay mucha gente que sufre, ha pasado por muchos fraudes en los países latinos, entonces tienen ese miedo de invertir un dinero donde no conocen. Siempre cuando yo hablo con los realtors les digo, lo más importante es crear esa confianza con ese cliente. Hagamos un Zoom entre los tres para que nos conozca. Yo le doy toda la información de la compañía, le doy la guianza y lo educo, que literalmente es más fácil hacer un préstamo para un inversionista extranjero que un inversionista local. Es mucho menos requisitos. No necesitas por lo menos un historial crediticio porque no te lo van a pedir. Tenemos programas donde no te van a pedir nada que tenga que ver con tus ingresos, deudas, para nada. Y es más, si de pronto sí necesitamos utilizar esos ingresos, es fácil con una carta de un contador que diga cuánto la persona ha hecho en los últimos 2 años, eso es todo lo que pediría. Que tenga una visa vigente, que tenga el pasaporte vigente y en ciertos casos ni visa necesita, por lo menos la persona que vamos a cerrar mañana, ellos no van a venir a cerrar acá, no van a firmar ellos. ¿Pueden hacer desde allá? No lo están haciendo desde allá, mira lo que hicimos. Tienen que enviar los documentos del banco a la embajada y hacer una cita, entonces se puede complicar. Entonces, ¿cómo lo hicimos nosotros? Se creó una compañía, se cerró bajo la compañía, se le dio 5% a la hija que está acá y por medio de la hija, ella es la única que va a firmar. No tuvimos que hacer las firmas ni en línea ni nada porque ella está representando la compañía y ella es la que está firmando. Ok, o sea que la propiedad quedó a nombre de una compañía. Correcto. Uh-huh. ¿Y si es a nombre de una compañía, los intereses? No tiene nada que ver con los intereses. Es más, al banco no le interesa si va a estar a nombre de la compañía o va a estar a nombre personal. Es una inversión. Sí, es una inversión. Ahora, la gente lo pone debajo de una compañía más que todo para proteger su inversión. Si llega a suceder algo que el inquilino te llega a demandar, pues va detrás de la compañía y no de tus cosas personales. Claro. En este caso la creamos fue porque ellos no podían venir a firmar, entonces le dimos 5% a la hija como dueña de la compañía y por medio de ella está representando a la compañía y está firmando. Pero tú sabes de que ahí hicieron algo bueno y actually estás ayudando a las personas que están comprando. El motivo es, si la persona hubiese comprado sola, ellos estarían pagando en un momento de revender la propiedad el famoso FIRPTA. Uh-huh. En el caso, como lo está estructurando Jorge, ya no van a tener que pagar esos impuestos al IRS porque ya hay más de una persona en esa compañía. Ahí se están evitando un gran impuesto. Importantísimo para todos los inversionistas que se asesoren bien, por favor. Uh-huh. ¿Cuántas personas van a estar en la compañía? Si es que las 2 personas están fuera, si es que tienen una aquí viviendo en el país, muy, muy importante eso. Sí. Y desde el punto de vista del real estate, si ustedes están fuera del país, nosotros podemos hacer inspecciones como ustedes en el teléfono, vía FaceTime o WhatsApp.
So que ustedes pueden ver la propiedad que están comprando en vivo ahí, por medio de videocámara, obviamente, si es que no pueden por alguna razón u otra estar aquí y hacer las inspecciones que se tienen que hacer. Por eso, como ellos han recalcado, es bien importante trabajar con un equipo al que tú confíes, porque trabajar con alguien que tú confías pues te hace sentir más cómodo, más comfortable, como se dice, en ese sentido. Yo he tenido inversionistas para los que yo he hecho las inspecciones. He hecho los Blue Tape Inspections en las casas nuevas, que son, el Blue Tape es cuando te están haciendo una casa nueva y tienes que ir a ver que todo esté bien, que no tenga un raspazo en la pared o que le falte una ventana o algo así. Y tú vas y tú marcas con un tape azul donde están las imperfecciones de la propiedad para que entonces el builder, el desarrollador, las arregle. Y yo he hecho inspecciones con inversionistas comprando desde Puerto Rico, desde México, tuve uno desde Perú y eso hicimos. Toda la papelería se procesó por medio del banco y yo me encargué de negociarle el mejor precio, conseguir los incentivos, obviamente, y a la misma vez también hacerle las inspecciones. Sí, muchas personas piensan que tienen que venir acá de alguna forma u otra. Incluso los cierres también. La casa de título, para que ustedes tengan una idea, es básicamente lo que equivale en muchos países de Sudamérica a el abogado más el notario. Entonces, cuando combinas esos dos, aquí en Estados Unidos, en la Florida, usamos compañías de título. Nosotros nos encargamos de todo para que ustedes puedan tener el título limpio, seguro, sin nada de que pueda salir más adelante. Estamos entregándoles una casa, como quien dice, no cero nueva, riesgos. pero cero riesgos completamente para ustedes. Claro. Y si ustedes están en algún otro país y desean hacer un cierre remoto porque no están aquí, también se puede hacer sin problema. Y bueno, y hablando de primeras propiedades o primera propiedad, ¿cuánto es lo mínimo que podría tener, las cosas mínimas de ahorro, de el credit score? ¿Cuánto es lo mínimo que debería tener la persona de ingreso para poder aplicar a una vivienda? Bueno, es que todo depende del escenario de la persona. Hay muchas formas de obtener una propiedad primaria con diferentes tipos de puntaje de crédito. La gente tiene esta expectativa o tiene de pronto esta información errónea donde, digamos, el FHA, mucha gente dice que tiene que tener 580 o más. Mucha gente dice, 620 o más. Pues mira, si tú te vas a las reglas de FHA, el FHA no tiene puntaje de crédito. Okay. Todo ese puntaje de crédito viene dependiendo del banco que estés utilizando. El más bajo que yo cerré fue 537. Wow. 537. ¿Qué había detrás de eso? Obviamente vienen unas restricciones. Ese 537 para esa persona en específico tenía unas cuentas de hospital que no había pagado. En cualquier préstamo, cuando viene a cuentas de hospital, eso no afecta el préstamo para nada, sino que el crédito obviamente está bajo. En este caso específico, si tienes menos de 580, tienes que obligadamente colocar el 10% de cuota inicial. Obligadamente para un FHA. ¿Okay? Pero detrás de eso, si colocas el 10%, en 11 años se te quita el PMI, que es el Mortgage Insurance que se paga. ¿Y qué es el Mortgage Insurance? Es básicamente un dinero que paga el comprador para proteger el dinero del banco. Eso se llama el Mortgage Insurance. Y mucha gente piensa que con FHA siempre tienes que pagar Mortgage Insurance. Por eso te digo que es importante tener una persona analítica que sepa las reglas y que le sepa dar la vuelta a tu escenario. ¿Okay? Entonces no creo que exista ese molde específico que una persona tiene que tener, porque yo he cerrado préstamos donde están muy fuera de ese molde. ¿Sí me entiendes? Que la gente piensa. Entonces yo creo que lo importante es... Tú rompes paradigmas. Exactamente. Por eso te yo invité. rompo paradigmas y los he roto para toda clase de compradores. Entonces, para esa casa primaria no es que haya un molde, que tienes que tener este dinerito o tienes que tener este puntaje de crédito o tienes que haber trabajado cierta cantidad de tiempo. No.
O sea, dependiendo de las características, tú acomodas, este funciona acá, este Claro. funciona acá, o dependiendo la variedad de bancos, créditos y las características de la Y ahí está el punto importante de un broker. Nosotros trabajamos con más de 50 bancos. Hay un banco que me exige tener 640 o más para un FHA, hay uno que me exige 500. Entonces yo, si tengo una persona que tiene un puntaje de 550, yo miro el por qué lo tiene en 550 y veo a ver si me cabe en este banco. Entonces, ahí lo importante de trabajar con un broker que tiene acceso a muchos bancos y también con un loan officer que sepa las reglas para esa clase de escenario que está trabajando. Y mira, y hablando de ese tema, déjame decirte algo, es posible. Yo cerré a unos hermanitos hace como 3 semanas atrás y ellos, propiedad nueva de paquete, como se dice en Puerto Rico, y ellos lo que trajeron a la mesa para cerrar fueron $2,850. Les conseguimos, le pude negociar todos los incentivos de parte del builder, del desarrollador. Le negociamos un DPA, que es un Down Payment Assistance, para primeros compradores, porque sí los hay. Y básicamente, con los incentivos que le dio el desarrollador, más la ayuda del gobierno que se le dio para el préstamo, ellos trajeron a la mesa $2,850. Ellos habían dado $1,000 de depósito cuando hicimos el contrato en el desarrollador, cuando fuimos a separar la casa, y cuando cerramos hicieron un wire de $1,850. Increíble. Yo hasta ahora estoy bien sorprendida porque trabajar un deal así y que el comprador solamente traiga una cantidad tan mínima a la mesa no es siempre lo común, pero es posible, mi gente. Esto es lo que ustedes tienen que entender. Ustedes se alinean con el equipo que los va a ayudar, que los va a orientar, que va a velar por sus intereses y que va a pelear hasta lo último para conseguirle cada ayuda habida y por haber allá afuera. Ustedes lo pueden hacer también. Bueno, ya ven que hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades y para ir cerrando, recuerden suscribirse al canal para que puedan seguir viendo videos como este. Para ir cerrando, vamos a darle un consejito cada uno, un consejo a las personas que están viendo este video, ¿sí? Y que sea como esa opción que ellos pueden tener para dar un paso hacia adelante. Claro. Bueno, mi consejo es, ya seas que estás comprando tu casa primaria, ya sea que estás comprando tu propiedad de inversión, ya sea que estás aquí en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos y te interese empezar a crear tu patrimonio aquí, conéctate con el equipo correcto, oriéntate. Aunque tú a veces pienses que no se puede, no lo vas a saber de seguro hasta que no trates. So, mi consejo es, try it. Trátalo, llámate, conéctate y llama al equipo que te va a ayudar. Y estamos aquí a las órdenes. Bueno, yo diría que mi consejo viene en línea con lo que tú dices. Que se dejen guiar, que consigan a alguien que los pueda guiar, llevarlos de la mano, y lo más importante es tener un equipo de trabajo como el de nosotros para poder llevarlo desde la A hasta la Z. Y una de las cosas muy importantes que les digo a las personas, no se dejen guiar por la televisión, las redes sociales. La mitad de eso es mentira y la otra mitad es paja, como decimos nosotros. Y paja en el buen sentido, perdón, que también es mentira. O sea que lo más importante, porque mucha gente viene y dice, no, es que mi primo compró y le dijeron que no, y yo trabajo en el mismo lugar de mi primo. Y un ejemplo que puedo dar, mira, tú puedes estar comprando esta casa y esta persona puede estar comprando esta casa y esta persona pueda que le toque dar 0% y a ti te toque dar 20%. Cada préstamo es un universo. Cada transacción es un universo. Entonces lo más importante es que te dejes guiar por profesionales y no tu primo, ni Facebook, ni Instagram, sino nosotros que llevamos tiempo en el mercado y somos los profesionales que te vamos a ayudar. Yo concuerdo muchísimo con Jorge, sobre todo en la parte de las redes sociales. No es porque no nos miren, pero si a veces ustedes están mirando y dicen, ay, ven una casa maravillosa
y ponen 250,000, es sentido común, van a saber de que esa casa no es. Entonces, muy importante, guíense de profesionales. Recuerden de que real estate no es sencillamente una transacción, va a ser algo que les va a empezar a ustedes a crear un patrimonio si fuesen primeros compradores o un portafolio y un legado que están dejando si ustedes son inversionistas. Asesorarse bien desde el principio, saber qué es lo que necesitan y cómo hacerlo para llegar a la meta deseada para ustedes. Bueno, Robert. Sí, yo también escuché hace un momento romper paradigmas y en ese punto justamente Jorge habló y pues nuestras compañeras también. Así que miren, más que romper paradigmas y romper todo lo que se tenga que romper es para ayudarles a todos ustedes, para ayudarnos a los latinos. Así que somos un equipo de latinos ayudando a latinos y aquí existe un equipo muy profesional con mucha experiencia y no tengamos miedo. Yo pienso que el miedo es el mejor amigo de los sueños que nunca se realizan. Así que simplemente demos ese paso al frente y no cuesta nada hacer una simple llamada y no te van a cobrar absolutamente nada. Te vas a enterar que sí vas a poder o tal vez te vas a enterar que simplemente tienes que hacer algo más por ahí y pues ese sueño tan anhelado va a ser posible para ti. Así que para que no se queden sin los contactos respectivos tenemos a Jaina Rodríguez, me puedes encontrar en Instagram y Facebook bajo Properties by Jaina. Jorge Ceballos de Quantum Funding y en Instagram me puedes encontrar JC_Mortgage. Los espero. Y mi nombre es Juanita Briceño y me puedes encontrar en Instagram y Facebook como Juanita, tu Florida Realtor. Bueno, muchas gracias por haber dedicado este tiempo tomando tintico con John C. Garzón y a los televidentes, a las personas que nos están viendo, de verdad que hay muchas oportunidades, solo es suficiente con dar el primer paso para que puedan avanzar. Recuerden suscribirse y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.